Muchas personas me habían comentado en la calle que por qué no había dicho nada sobre este tema de Matos Berrido. Y ciertamente no se había dicho porque cuando se inició ya el programa y los compromisos estaban establecidos para los reportajes que salieron la semana pasada. Pero todavía podemos abordar algunas cosas, porque ciertamente cuando se intentó hacer este homenaje que la DILIDOM después retiró gracias a las quejas de las redes y en específico al testimonio de una de las hijas de la asesinada por Matos Berrido a través del programa de María Cela Álvarez, pues la gente recordó y la gente conoció. Me llamaba mucho la atención cuando veía comentarios como, ay, yo no sabía que eso había pasado, yo no sabía que ese señor había pasado esto. Y él no tiene derecho al olvido porque ni siquiera fue condenado, no tiene derecho al olvido. Derecho al olvido tiene una persona que fue condenada, cumplió sus años, se arrepintió y necesita un borrón y cuenta nueva. En el 2008, cuando hicimos un trabajo de algunas irregularidades del BNB, institución que también él dirigió, pues ahí hablábamos de que había asesinado a su esposa, que ya estaba en proceso de divorcio y que según algunas versiones había recibido ya los papeles de divorcio. La verdad que en esta época fue un escándalo, no crean que no fue un escándalo, cuando se supo la noticia de que este funcionario, que había sido funcionario del gobierno de Balaguer por mucho tiempo, pues había cometido ese hecho que estuvo cobijado por el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque hay que recordar que el PRD estaba en el poder en ese momento. Como hay muchas personas que no sabían y muchas otras personas que no recuerdan bien, vamos a hacer un análisis histórico de lo que pasó, de lo que recuerda la gente, de lo que dicen los medios de comunicación en la época. Hemos inclusive contactado con una de las abogadas de la parte civil constituida, Josefina Juan Viuda Pichardo, que en ese momento, conjuntamente con otros 3 abogados, habían sido los que habían defendido, por decirlo de alguna forma, a la víctima en ese momento, quien fue asesinada. No homicidio, sino asesinato. Porque parece que realmente le dio tiempo a esperar, a desinflar las gomas y a darle el tiro de gracia en la cabeza. Pero también vamos a recordar que aparte de esto, este funcionario no ha sido pulcro en el manejo de las instituciones que ha llevado. Y de hecho, recibe una pensión actualmente del Estado millonaria, por encima de cualquier presidente de cualquier parte del mundo. Vamos a recordar, porque recordar el pasado nos obliga a ser mejores en el presente y crear un mejor futuro para otras generaciones. Los periódicos de la época recogen diferentes versiones acerca del asesinato, pero en lo que coinciden todos es que el hecho ocurrió hace 36 años, la noche del 31 de octubre del año 1982, en los alrededores del Hotel Embajador. Cuando Eddie Gómez intentaba marcharse del lugar, notó que las gomas delanteras del carro estaban desinfladas. Ella y su acompañante en ese momento, que no se estableció ningún tipo de relación, se disponían a cambiarlas cuando Leonardo Matos Berrido se les acercó y le disparó a su esposa por la espalda con una pistola calibre 9 milímetros, impactándola en la nuca, herida que minutos después le causó la muerte. Las declaraciones de esa noche de la policía hablan de que él se había entregado, pero no dicen por qué. O sea, no lo vinculan al crimen. Porque desde ese momento comenzaron a funcionar las redes de relaciones que lo ampararon al punto de que nunca fue condenado. Y de que un tiro en la nuca pasó como accidente. La versión que Matos Berrido le contó a la policía en ese momento, según los medios de la época, fue que encontró a su esposa Edith en el parqueo del hotel y que ella estaba despidiéndose de un hombre con quien andaba y le preguntó a este si no sabía que era una mujer casada.
Luego se produjo la supuesta discusión. Al ver esto, Edith trató de intervenir y en el supuesto forcejeo se escapó el disparo que le cegó la vida, lo que establece que fue accidental. Desde el principio hubo algo que no encajó en la versión de Matos Berrido, pues si Edith participó en el forcejeo, como él afirmaba, entonces, ¿cómo recibió el tiro en la nuca? Si la lógica indica que el disparo debió, en tal caso, impactarla de frente. Yo lo siento como que fue el primer día. Porque cuando uno se hace justicia, es demasiado frustrante para un abogado. Porque a veces se hace justicia media, pero aquí no se hizo ninguna, ninguna. Otro cabo suelto en la historia de Matos Berrido en su versión es que supuestamente se encontró a su esposa casi por casualidad. Pero según la versión del testigo Manuel Antonio de Olio Alcántara, quien era acomodador de los vehículos en el hotel, el ex funcionario aguardó por horas dentro de otro carro acompañado de alguien más, hasta que Edith Gómez saliera del lugar. Y cuando la vio salir acompañada, se le acercó y le disparó a la mujer mientras estaba de espalda. Se conoce muy poco quién era Edith Gómez, porque quienes pueden hablar por ella temen hacerlo. Sabemos que era de Lima, Perú, que su padre era militar, Octavio Gómez, su madre se llamaba Susana Tudela. Tenían fincas de pollos y huevos y algunos restaurantes en Perú, por lo que era de una buena familia económicamente hablando. Vino al país a los 17 años, se casó a los 18 con Jorge Miguel Ibarra, tuvieron 3 hijos y a raíz del divorcio se fue a Perú por un tiempo. Cuando volvió, a 2 años de haberse ido, trabajó en la ODC. Luego de salir de este trabajo, puso negocios propios de bienes raíces, de préstamos y una mueblería que fue muy famosa en su época, El Junco, que era de mimbre y ratán. Edith había recibido ya algunas amenazas y de hecho se ha dicho que una de sus asistentes en la tienda El Junco, de nombre Mayra Chevalier, que tenía un gran parecido físico a ella, denunció ante la policía que fue víctima de un extraño atentado cuando transitaba en el carro de su jefa por una de las avenidas de la ciudad. Según la denuncia, en ese momento al vehículo le dispararon varios perdigonazos que afortunadamente no le impactaron. Reportes de prensa de la época también refieren que María Echavarría, otra asistente de Edith Gómez, reveló después de su muerte que unos 15 días antes ella había acompañado a la víctima al Palacio de Justicia a poner una denuncia porque estaba siendo perseguida por un motorista que ella sospechaba que era una persona pagada por su esposo, Leonardo Matos Berrido. Según personas allegadas a Edith, la pareja tenía meses separada y el acto de divorcio le había sido notificado a Matos Berrido la misma semana en que él le dio el fatal disparo a la nuca. Este crimen quedó impune debido al poder político que Matos Berrido siempre ha ostentado. Pues según afirma Josefina Juan Almanzar, una de las abogadas que representó la parte civil constituida, o sea, los familiares de la víctima, el proceso jurídico fue un circo, ya que el acusado jugó con la justicia a su antojo. Instancia, procurador, al departamento de prisiones. ¿Pero y qué? Si era arriba que estaba la componente. Matos Berrido fue acusado de asesinato, bajo los cargos de acechanza, premeditación y alevosía. El proceso en la justicia tardó alrededor de 1 año, pero de ese tiempo el acusado duró pocos días en la cárcel preventiva del Ensanche La Fe, donde según los cálculos de nuestra investigación pasó dentro de la cárcel unos 45 días. El 17 de diciembre fue trasladado al hospital Luis Eduardo Aybar, alegando que estaba enfermo, supuestamente afectado por una angina o dolor en el pecho. Meses más tarde, en febrero de 1983, fue trasladado al hospital Padre Villini. Según los rumores de la época, salía todas las noches del hospital con una barba y el pelo largo
y volvía al otro día. En ese centro de salud permaneció hasta salir en libertad. Una de las cosas que tiene la gente de poder es que desde que es vinculado a un delito se enferma. O sea, él nunca estuvo en la cárcel, nunca. Él tuvo la prisión de privilegio que tienen todos los privilegiados en esta sociedad. La doctora Juan asegura que luego de que Matos Berrido fue trasladado al hospital Eduardo Aybar, sus abogados trataron de sacarlo del país, pero que ella se enteró, habló con el procurador general de la época, Antonio Rosario, quien frustró las intenciones del imputado. Josefina, tanto que tú has presionado con Matos Berrido, has trabajado, y mira, se lo va a llevar una ambulancia con un supuesto infarto. Pocos días después, la fiscalía desmintió que Matos Berrido quisiera fugarse y que no existía ningún complot para sacar al acusado del país. Incluso el fiscal Julio Benoit Martínez acudió junto con la prensa a cuestionar al preso enfermo y al salir emitió declaraciones apoyando la tesis de Matos Berrido, quien afirmaba que los abogados intentaban chantajear a la justicia. A los pocos meses, los abogados que representaban a los familiares de la víctima, Flor Rojas Abreu, Héctor Cabral Ortega, Luis Conrado Cedeño y Josefina Juan Almanzar, se retiraron del caso por razones económicas y lo dejaron en manos del fiscal del distrito, posición que ocupaba, como ya hemos dicho, Julio Benoit Martínez. La versión de un allegado establece que el primer esposo de Edith y la hija mayor de esta retiraron la querella que habían interpuesto contra Matos Berrido por las amenazas que recibieron. Mientras que los abogados que defendieron a Matos Berrido en el caso fueron Marino Vinicio Castillo, Adriano Uribe Silva, Ramón Tapia Espinal, Salvador García, Héctor Sánchez Morcelo, Luz María Duquela Morales y Julio Duquela, y todos aquellos que el dinero podía pagar. Estos presentaron 2 pedidos de libertad bajo fianza que fueron rechazados en diciembre de 1982 y en febrero de 1983. Pero luego de unos meses, el día 7 de abril de 1983, apenas 6 meses después del crimen, la Suprema Corte de Justicia le otorgó la libertad bajo fianza y Matos Berrido quedó en libertad. El juez de instrucción del caso fue Edgar Hernández, quien actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia. Sentenció en ese momento un no al lugar y Matos Berrido fue descargado totalmente, con lo que quedó en libertad plena. Un descargo puro y simple. Eso fue una cosa horrorosa, jurídicamente y humanamente y socialmente. Eso fue una mancha para la justicia dominicana, que nunca se va a borrar. El fiscal del distrito, que era el que representaba a la sociedad y tenía que perseguirlo, retiró la apelación. Se ve que desde el primer momento estaba en alguna componenda, no había parte civil constituida, él estaba solo. Jugó con el expediente. El fiscal Benoit apeló esta sentencia, pero días después la retiró y así se cumplió el círculo de la impunidad. En este caso, por las características del mismo, en el que hubo premeditación y otros elementos, debió tener una condena de 30 años por asesinato. Eso consiste en que usted premedite, si planifique, prevea, establezca un designio de tomar la decisión de matar y además de eso aceche, le dé seguimiento y aceche para matar. Aun cuando fue sometido por asesinato, pareciera que fue juzgado como un crimen pasional, pese a que los elementos constitutivos para tipificarlo como tal no estaban presentes. El hombre encontraba a la mujer en la casa conyugal con otro hombre, si lo mataba a ella o la mataba y mataba el cómplice, como se le indicaba, en ese caso era un crimen excusable. Consultado por el no al lugar que dictaminó el juez Edgar Hernández a favor de Matos Berrido, Cándido Simón se muestra sorprendido de que ni siquiera se considerara el hecho como un homicidio simple que habría implicado una pena de 3 a 20 años.
No hay jurisprudencia que exima a un hombre celoso o una mujer celosa que mate a su pareja de responsabilidad penal por un crimen pasional. Eso no existía ni existe aún en la legislación dominicana. Eso fue una aberración, porque el homicidio, si hubiera sido pasional, tenía de 5 a 10 años. Que fue un accidente, también te da de 6 meses a 2 años. ¿Cómo se podía descargar? Eso era imposible, jurídicamente hablando. Mientras una de las abogadas que participó en el juicio señala que era imposible que Matos Berrido saliera libre de este caso como lo hizo sin el apoyo de las autoridades de la época. Solamente en componenda con un fiscal que retire una apelación, no se puede retirar una apelación. Y un juez que buscaron ellos, que el fiscal lo apoderó así. Fue una componenda, como ahora. Ese iba a estar arriba y seguirá arriba. Tras este hecho, la vida de Leonardo Matos Berrido siempre ha estado rodeado de polémica. Y un grupo de mujeres feministas ha tratado a lo largo de estos 36 años de recordarle a la sociedad este crimen y repudiar cada vez que han tenido la oportunidad todo intento de reconocimiento público u homenaje hacia la figura de este ex funcionario. Porque el feminicidio de Matos Berrido nunca ha salido del discurso contra la violencia. Y que cuando él mata a Edith Gómez, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, dirigido entonces por la inolvidable Magali Pineda, puso no solamente que habló sobre eso, sino que puso a disposición de los hijos de Matos, de Edith Gómez, una asistencia jurídica. El caso más reciente de repudio a Matos Berrido fue el que se produjo la semana pasada cuando Lidón anunció que le dedicaría el torneo de béisbol otoño-invernal 2018-2019. El tema fue tendencia en las redes sociales y el hashtag Edith Gómez fue posicionado en la discusión pública nacional. Personalidades e influencers incluso amenazaron con no asistir este año a los estadios y llamaron a un gran boicot contra el torneo, al punto que la liga desistió de la idea y decidió dedicarle el torneo a otra persona. Entonces, la justicia moral, repito, que es la que se ha ejercido reivindicando la memoria de Edith Gómez, es una justicia que no tiene tiempo. ¿Qué pensaría la pobre Edith que tantos años después iba a haber justicia para ella, aunque fuera social? Pero la vida es irónica, o más bien las acciones de las personas son irónicas, especialmente cuando ostentan poder. En el año 2009, señores, como presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Matos Berrido se sumó a la campaña de prevención de la violencia contra la mujer lanzada en aquel momento por el Ministerio Público y otras entidades del Estado. El eslogan de esa campaña fue: golpeo con el bate a la pelota, nunca a la mujer. Paradójico, ¿no creen? Claro está, su golpe no fue un bate, sino un tiro certero a la nuca de Edith. Sí, habría que sentir vergüenza de que él participó en una campaña de la Procuraduría contra la violencia de género. Entonces, eso uno lo piensa, es triste. Antes de aquel suceso y en los 36 años que han transcurrido desde aquel hecho, Leonardo Matos Berrido ha ocupado altos cargos tanto dentro como fuera de los gobiernos que ha tenido el país. De hecho, es uno de los funcionarios que ha sido designado para mayor número de cargos en nuestra historia republicana.